Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video aquí en mi canal, por fin. Yo soy Sai-chan para los que no me conocen. Y pues el día de hoy les traigo 5 tips para mejorar su line art o su entintado. Estos tips les van a servir para cualquier programa. Yo utilizo Ibis Paint, pero pues sirven para todo. El primer tip es cambiar el color de nuestro sketch o nuestro boceto, y yo sé que este tip es súper básico, pero de verdad que nos puede ayudar mucho para no confundirnos. Si vamos a entintar en un color negro, yo les recomiendo un celeste o un rosita, o realmente el que ustedes quieran que les ayude a no confundir las líneas. El siguiente tip es darle un valor de línea a nuestro line art. El valor de línea básicamente se refiere al tamaño de la misma y es cuando variamos entre líneas finas y líneas gruesas dependiendo de lo que se requiera. Y pues esto nos puede ayudar a que se vea mucho más estilizado. Acá en Ibis Paint tenemos dos opciones, que son la de estabilizador y la de longitud de principio. Yo les recomiendo esta segunda, bajarla un poco, porque a veces incluso si subimos el estabilizador a 10 tiende a verse una línea demasiado perfecta y hasta irreal. Entonces yo les recomiendo que lo que es longitud de línea la bajen un poquito y el estabilizador lo dejen en unos 5 o 6 para que les ayude a corregir un poquito la línea, pero que no quede demasiado robótica porque pues no se ve tan chido. También les voy a recomendar unos ejercicios para mejorar su trazado, y consiste en hacer muchas líneas a mano alzada de esta forma. Pueden ser tanto largas como cortitas, pero la idea es que sean continuas, es decir, que sean en un solo trazo. Esto les va a ayudar mucho. Y esto también me lleva al tercer consejo o tip, que es evitar las líneas discontinuas. Para los bocetos, hacer líneas entrecortadas o líneas cortitas que no son seguidas nos puede ayudar. Pero a la hora de hacer su line art no se los recomiendo. Les recomiendo que sus líneas sean seguidas y en un solo trazo, porque se va a ver mucho mejor y mucho más bonito. Aquí les dejo un ejemplo de cómo no deberían hacer su line art, y es que utilicé un mismo grosor para toda la línea y esto no se ve tan bien, se ve pues como más cartoon. El cuarto tip es añadir valores de luz y sombra. ¿Cómo hacemos esto? Les voy a ilustrar este ejemplo con esta cajita, y vamos a hacer de cuenta que la luz viene de la derecha, por lo tanto todo lo que está a la izquierda sería la zona de la sombra, por lo que esas caras están tocando la sombra. Y como pueden ver, la línea que está en esta parte de sombra es mucho más gruesa que la línea de la luz. Cuando tenemos color pues hacemos esto con los tonos, pero en un line art lo podemos lograr variando el grosor de las líneas. Como ven, también el line art grueso nos sirve también para dar sombras. Hagamos de cuenta que en este rostro la luz viene de la izquierda, por lo tanto una mitad del rostro se va a ver mucho más oscura, va a tener la sombra. Entonces esto es un recurso que se utiliza mucho en cómic. Y el quinto tip es darle profundidad a nuestro line art. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a utilizar estas dos cajitas. Vamos a imaginar que la que está al frente está en un primer plano, mientras que la segunda cajita pues está en un segundo plano, por lo que está más lejana, y como ven la línea es mucho más delgadita, y la que está en primer plano su línea es más gruesa. Básicamente lo que quiero decir es que cuando tenemos un objeto en primer plano la línea es más gruesa, mientras que cuando tenemos un objeto en segundo plano la línea es mucho más delgadita, y así es como creamos este efecto de lejanía. Entonces es un buen tip que les va a ayudar a ustedes a mejorar su line art. Pero wow, más despacio cerebrito, ¿cómo hacemos para aplicar esto en un dibujo? Pues a eso voy. Básicamente un line art digital pretende simular la presión de pluma que tendríamos en papel real, y la presión de pluma se consigue, es decir, esto quiere decir que cuanto más presionemos la línea va a ser más gruesa, y mientras menos presión ejerzamos sobre nuestra tableta o nuestro dispositivo pues la línea debería ser más delgada. Ibis Paint solo funciona de esta manera con el lápiz digital. Yo no lo tengo, por eso les hice la demostración con Photoshop, pero esta presión la podemos simular con las herramientas que les mostré. Sin embargo, como les dije, la idea es no subirlas demasiado, porque si ven el ejemplo que les doy aquí, el estabilizador está al 10, entonces si lo van a hacer así, yo les recomiendo que rellenen estos pequeños espaciecitos que quedan en las esquinas. La idea no es hacer líneas separadas, no, la idea no es hacer tracitos. La idea, sigue siendo hacer líneas continuas, pero sí podemos ir rellenando estos pequeños espacios para que se vea mucho mejor. Igualmente con el borrador podemos ir corrigiendo ciertos detalles.
Y como ven, yo he aplicado aquí todos los consejos que les he dado, por ejemplo la sombra en la nariz y en la división del cuello y la cara. Otra cosa que hice fue dar estos pequeños rellenos de línea, lo cual simula como si fuera un line art más realista, como si lo hubiera hecho a mano. Y también otra cosa que hago es variar el grosor de línea. Por ejemplo, en los ojos utilicé una línea más gruesa para dar más énfasis, mientras que en el cabello utilicé un grosor mucho más delgadito, pues porque el cabello es de este tipo. Nuevamente aquí les doy un ejemplo de cómo no deberían hacer su line art. Como les dije antes, aquí utilicé un mismo grosor de línea, entonces notamos que no se ve ningún tipo de profundidad. No es que esté mal en sí, pero no generamos como ese impacto, y si ven lo que les dije de los espacios, no se ve bonito, la verdad. Pues no se ve tan estético, se ve mucho mejor el otro line art que hice, que como podemos ver, por ejemplo en la sueta la lineecita es muy delgadita, entonces pues esto nos porque esa parte era de pelito. También estos trazos es muy fácil crearlos, simplemente deben rellenar de a poquito, y como les dije antes, esto nos va a dar la sensación de que nuestro line art no fuera tan robótico, que la línea no fuese tan perfecta y como si hubiese sido hecho a mano. Y bueno chicos, espero que les hayan servido estos tips. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que les llegue cada vez que yo suba un nuevo video. Les dejo como siempre el enlace a todas mis redes sociales aquí en la descripción. Por cierto, un saludo para Lucy, que siempre está pendiente de mi canal. Muchísimas gracias por eso. Y por ver todos mis videos. Y antes de que se vayan, denle click a alguno de estos videos que les dejo por acá. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Yo soy